Tomo autoridad de este lugar, Padre, que la palabra que compartamos hoy junto con los apóstoles invitados puedan edificar profundamente a este pueblo, desafiarlos y que ellos te conozcan a ti como el Dios sobrenatural, todopoderoso, el Dios grande, y que tu espíritu se mueva en forma especial en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarles esta mañana sobre el poder sobrenatural. Al hablar de sobrenatural, hablamos de aquella capacidad que supera toda habilidad, fuerza y conocimiento natural. Escúchelo. La capacidad que supera toda habilidad, fuerza y conocimiento natural es aquella potestad y virtud para intervenir sobre las leyes naturales y hacer milagros, prodigios y maravillas. Si vas a aprender a caminar en lo sobrenatural como una persona de Dios, tendrás que aprender en primer lugar a caminar con Dios. Caminar con Dios se vuelve trascendental en el proyecto de lo sobrenatural. El poder que Dios nos ha dado no es un poder que nosotros ganamos o que nosotros manipulamos con una fórmula. Elimas el mago pidió a los apóstoles, viendo que ellos ponían las manos sobre las personas y las personas eran llenas del Espíritu Santo, el hombre dijo: dame a mí ese poder, ofreciendo dinero. Y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque el don de Dios no se obtiene por dinero. Ese don divino para operar en lo sobrenatural no lo ganamos, ni tampoco lo manipulamos. No es una fórmula, es algo que aprendemos al caminar con Dios. A medida que nos internamos a ir de la mano de Dios en el proceso de nuestra vida, para ver lo que llamamos los milagros, los prodigios, las maravillas que son parte de lo sobrenatural. Un milagro, entonces, es precisamente una intervención sobrepasando las leyes naturales, modifica, altera, transforma o crea algo nuevo. Este poder, lógicamente, es el poder de Dios, quien nos realiza, quien produce los verdaderos milagros en nuestra vida. Y creo que en el proceso de la vida cristiana, al caminar con Dios, tenemos que irnos acostumbrando a vivir viendo lo sobrenatural de Dios. Debemos acostumbrarnos a ver los milagros, los prodigios y las maravillas, porque tu Dios, mi Dios, no es un Dios cualquiera. Es el Dios que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce. Es el gran yo soy, es el eterno, el santo, el sublime. Nosotros tenemos que saber con qué Dios trabajamos, de qué Dios dependemos, lo que somos capaces de llegar a hacer y lograr con ese Dios que está de parte de nuestra vida. Por eso hablamos de cómo los milagros modifican, alteran
y transforman o crean algo nuevo. Para ver lo sobrenatural de Dios, todo comienza con la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos hace trascender. El Espíritu Santo es el que nos empodera, que nos lleva al conocimiento de Dios, porque es importante para poder operar en lo sobrenatural, llegar a conocer a Dios. Por eso es importantísimo saber que Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? A Jesús no le interesan las opiniones de la gente. Quería llevar a los discípulos a hacerle una segunda pregunta que era clave: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús quería saber el concepto de los discípulos acerca de quién era Él, porque es triste seguir a un Cristo que no conocemos, que no experimentamos. Lo grande es seguir a un Cristo que uno sabe que es el mismo de ayer y hoy por los siglos, que hizo milagros ayer, que intervino ayer, que hace milagros hoy, que interviene hoy, que hará milagros siempre e intervendrá siempre en el proceso de nuestra vida. Es valioso saber, por eso, llegar a conocer a Jesús, al Cristo que nos comisiona, que nos llama. Pero el Espíritu Santo es la llave para entrar a lo sobrenatural de Dios. Por eso Jesús declara en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Es ese poder que nos transporta, que nos promueve, que nos lleva al conocimiento de Dios y a experimentar lo sobrenatural de Dios en diferentes aspectos de la vida, en lo que necesitamos, en lo que queremos ver, realizar como gente de Dios. En 1 Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No es bla bla, es poder. Pablo le dice a los corintios: yo cuando vine a ustedes vine con temor y temblor. Con temor y temblor. No vine con palabras persuasivas de humana sabiduría. Vine con poder y demostraciones del Espíritu. Con poder y demostraciones del Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Cristo Jesús el Señor. Pablo sabía quién era Él y quién era el Dios a quien servía, qué capaz era el Dios a quien Él servía. La palabra poder en griego es dunamis. Y dunamis significa más que una fuerza o capacidad. Designa sobre todo el poder en acción, en operación. Dunamis significa poder físico, habilidades, capacidades, potestad. Vamos, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, llega con todos los beneficios posibles, con una riqueza, con una abundancia. Es a través de ese dunamis de Dios que llegas a experimentar a Cristo, a experimentar la obra del Espíritu en tu vida y atreverte a hacer cosas que en el mundo natural nunca podrías lograr. Te vas a atrever a hacer milagros en el nombre de Cristo. Le podrás decir al paralítico: levántate, como Pedro le dijo: no tengo plata ni oro que darte, mas lo que tengo te doy. El hombre sabía lo que tenía. ¿Qué tenía Pedro? Poder de Dios. Y con ese poder se podían hacer milagros, prodigios, maravillas, mover la mano sobrenatural de Dios en su favor. Y es interesante ver
cómo estas capacidades y habilidades nos llevan a nosotros a vivir una vida de esfuerzo, de trabajo, pero también de impacto. Cuando el Espíritu viene a tu vida, te vuelve hábil, dinámico, creativo, y te llena de capacidades que nunca humanamente tendrías. Te vuelve un gran profesional, un pastor de alto nivel, un líder excelente. El Espíritu te califica, te empodera, te dinamiza. Pero también dunamis es una habilidad de abundante fuerza. Habilidad. Las habilidades vienen a nuestra vida para fluir en lo sobrenatural de Dios. Pero viene el denuedo. Ese denuedo que se define como audacia, esfuerzo, intrepidez, valentía, ánimo, atrevimiento, gallardía, osadía, resolución. Cuando el Espíritu viene a tu vida, el dunamis de Dios te inunda, te vuelves osado, intrépido, audaz, atrevido, para poder operar en los dones que ha recibido de Dios y en las manifestaciones del Espíritu para provocar lo sobrenatural de Dios. Mateo 11:12 dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan. Dunamis es el poder de influencia. Cuando el dunamis de Dios está sobre tu vida, ese poder maravilloso, tu influencia trasciende tu casa, trasciende tu barrio, tu colonia, trasciende tu ciudad, trasciende tu nación y trasciende a naciones de la tierra. Es importante ver cómo Dios puede operar en esa influencia, causando impacto y haciendo cosas que humanamente nunca tú serías capaz de hacer. Yo fui invitado a Brasil para orar por el dunamis de Dios, por la manifestación del Espíritu en jóvenes, y me llevaron a un estadio. El estadio de fútbol estaba lleno, completamente lleno, las graderías, y muy educadamente me dijeron: apóstol, permítanos que jóvenes entren, porque hay algunos jóvenes afuera que quieren ingresar al centro del campo. Y yo les dije que ingresen. Y yo estoy predicando cuando estoy viendo una muchedumbre de jóvenes, miles y miles de jóvenes que llegaron al centro y llenaron el estadio adentro. ¿Ve usted qué importante es? ¿Cuándo soñé yo como hombre ir a naciones del mundo para experimentar lo que experimento y ver los milagros? Estaba predicando en una iglesia de 2000 pastores y líderes, y estaba hablando sobre pasión en el ministerio. Cuando iba en medio del mensaje, los pastores y líderes estaban gritando, venían llorando con las manos alzadas al altar y se tiraron al piso. Ya no pude hablar nada más. Y comenzó Dios a sanar a los mudos, a los sordos. Comenzó Dios a sanar a la gente. Yo no hice nada. Lo sobrenatural de Dios invadió ese lugar. Invadió ese lugar. Porque el poder de Dios es capaz de transformar ambientes, atmósferas, circunstancias, cambiar un ministerio, darle vuelta a un ministerio prontamente, por su presencia, por su poder, por su gloria. Pero también ese dunamis de Dios trae una influencia que es sobrenatural. Te da un poder de convocatoria que tú nunca creíste, nunca soñaste. ¿Para qué? Para que tu iglesia no sea de 100, de 200 personas, que tu iglesia trascienda, que tu iglesia vaya más allá de tus límites, de tus sueños, de tus imaginaciones. Pero tú no lo haces, lo hace el Espíritu con el que tú trabajas, con el Dios que va tomado de la mano, con ese Dios sobrenatural. Ese es capaz de llegar a hacer
cosas extraordinarias en el mundo espiritual. De un aplauso a ese Dios maravilloso. Dunamis es el poder que reside en nosotros de parte de Dios para operar milagros y prodigios y maravillas. La iglesia debe ser un centro donde los milagros de Dios sean normales, donde los sordos oigan. Estoy hablando un poco de Brasil, pero yo vi que había un grupo de una persona, y tenía un grupo de personas ahí y estaba haciendo mensajes de señas, porque eran sordos y mudos. Y yo dije, ¿cómo es posible que en vez de orar por los sordos y mudos, estemos nosotros hablando con ellos por señas? Y oré por ellos, y varios de ellos oyeron y hablaron. Porque la iglesia debe ser un centro de sanidad, de milagros, de prodigios, no un hospital de enfermos, de graves, de moribundos, de gente que ya está desahuciados. Hay poder sobrenatural para sanar, para romper ligaduras, enfermedades, para resucitar muertos. ¿Están conmigo ustedes? Por eso les hablo del poder. El poder es lo que provoca lo sobrenatural de Dios. Dunamis es el poder que reside en nosotros para operar esos milagros, pero también es un poder para producir frutos y llevar la iglesia a la multiplicación. Lo que humanamente nosotros no podemos, el Espíritu lo hace a través de nosotros. Dios es sobrenatural. A lo largo de la Escritura podemos ver a Dios haciendo muchos milagros. Y mi interés en esta hora es que usted sepa con qué Dios usted opera. ¿Quién es su Dios? ¿Qué capaz es Dios hacer cuando usted lo necesita? Cuando usted quiere ver sus manifestaciones. En Josué 10, 12 y 13 había una guerra de Josué contra los amorreos. Y el día estaba ya estaba atardeciendo, ya la noche estaba por caer, y Josué necesitaba tener una victoria sobre los enemigos. Entonces se para Josué y le dice: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el lado de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se estacionó. La rotación de la tierra se detuvo a la voz de un hombre que clamó con autoridad, un hombre que sabía quién era su Dios. Repito, un hombre que sabía quién era su Dios. Tu Dios no está colgado ahí todo triste en una cruz. Tu Dios no está sangrando de la cabeza a los pies. Tu Dios vive eternamente y para siempre. La tumba no pudo retenerle. Sobrenaturalmente resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Resucitó victorioso. Él es tu Dios y mi Dios, un Dios sobrenatural, un Dios de milagros. ¿Por qué se atrevió Josué? Porque sabía quién era su Dios. Sodoma y Gomorra se había pervertido. Los hombres no querían mujeres y las mujeres no querían hombres. Qué sociedad más corrupta la del mundo. Que los hombres quieran hombres, que un macho lo atrape a usted como hombre. ¡Ah, qué vergüenza! Y que usted ya no quiera hombres, quiera mujeres. Si es mujer, es la peor vergüenza y abominación del mundo. ¿Sabe qué hizo Dios? Operó en lo sobrenatural. Mandó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra y los consumió a todos. Ese es el Dios. Quieren corromper al mundo actualmente y volver una sodomía.
Pero mientras la iglesia de Cristo viva, estaremos de pie delante de Dios. Los egipcios venían atrás, al frente estaba el Mar Rojo. La caballería de Egipto quería esclavizar de nuevo a Israel, volverlo. Y Moisés le clama a Dios y le dice a Dios: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué le está diciendo? Opera en lo sobrenatural, Moisés. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, la vara que echó al piso y se convirtió en serpiente. ¿Qué tienes en tu mano?, te pregunta Dios esta mañana. Porque creo que nosotros limitamos a Dios. Y muchas veces Dios quiere hacer milagros y maravillas, pero nosotros no le creemos. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Extiende la vara. La extendió y el Mar Rojo se abrió. Israel pasó en seco al otro lado. Ese es Dios. El Dios que abre caminos donde no lo existen. El Dios de grandes obras, el Dios todopoderoso. Con Él puedes contar hoy, mañana y siempre, y hacer lo que nunca te atreviste a hacer. Créelo, porque al que cree todo le es posible. Ese es el Dios nuestro. Es el Dios que proveyó 40 años el maná, desde que Israel salió de Egipto hasta que entró a la tierra prometida. Y cuando Israel comenzó a comer el fruto del país, el maná cesó. ¿Dónde cocinaban el maná? No me interesa saber. Lo que sí me interesa saber es que Dios lo proveyó cada día, y nosotros preocupados por lo que vamos a comer y por lo que vamos a vestir. Miren las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, y yo las alimento. Miren los lirios del campo, que ni aun Salomón con su gloria toda se vistió como ellos. ¿Lo dice Dios por las aves o lo dice por los lirios? No, lo dice por nosotros. 40 años en el desierto, el maná cayó todos los días, porque Dios es provisión para su pueblo todos los días del mundo, todos los días, sin que falte nada. Y para que Israel caminara en el día, en el terrible desierto, puso una nube bajo el sol. Y en la noche, para que pudiera caminar en la frescura del desierto, puso una columna de nube. No tenía que pagar la bendita electricidad que está ahogando a los hondureños. Bombazo ese, ¿verdad? No pagaba la electricidad. Israel tenía luz gratis toda la noche. Qué fantástico, una columna de nube alumbraba el desierto. Ese es tu Dios. Un Dios grande, incomparable. Hizo hablar a una burra cuando un profeta estaba torcido. Golpeó al asna y le dice el asna: ¿por qué me pegas? ¿Acaso he hecho yo lo mismo contigo? Si una burra le hablara a usted, ¿qué haría? Lo imagino. Yo saldría corriendo. Dios es sobrenatural. Y si usó los gallos y usó los burros, ¿cuánto lo puedes usar a usted para hacer milagros y prodigios en esta tierra? Lo sobrenatural de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego. Y luego el rey salió para ver lo que había acontecido con ellos. Y cuando lo vio, no habían 3, habían 4. Y dijo el rey: y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Los que los echaron fueron quemados, murieron. Y aquellos se movían en el horno de fuego con aire acondicionado. A Daniel lo tiraron en el foso de los leones para que se lo comiesen.
porque no soportaban su sabiduría, su capacidad, su inteligencia. Pero los leones lo olieron. Y el olor de Daniel, él era el olor de Dios, y no lo tocaron. Se acostó sobre los leones y durmió. Cuando tu Dios está contigo, te vas a atrever a hacer cosas que nunca creíste que harías. Mire, cuando yo envié al pastor Jesús aquí, lo mandé a un carrito que parecía que era como el de Pedro Picapiedra. Solo le faltaba sacar las piernas y correr. Pero miren en los años que han pasado, cuánto se ha hecho. 5 manzanas de tierra. Este bello edificio. Es que con el Dios que tú tienes y que yo tengo, podemos hacer maravillas. Él es el Dios grande, el Dios de la provisión, el Dios del sustento, el Dios de vida, el Dios de poder, el Dios capaz de transformar tu presente y tu destino. Pero tienes que conocerlo. Tienes que conocerlo. Pedro estaba en la cárcel. Estoy tratando de ir y ser amplio en lo sobrenatural para que soy como el precursor para que los apóstoles que vienen puedan fluir más. Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El poder de la intercesión de una iglesia. Y el ángel del Señor llegó en la noche, lo tocó y le dijo: Pedro, levántate. Habían 4 grupos de 4 guardias. Lo tocó el costado y le dijo: levántate. Y las cadenas cayeron como hilos podridos. Una guardia, 2, 3, 4. Cuando está frente a la ciudad, Pedro se da cuenta que no es una visión, que el ángel de Jehová lo sacó vivo para que el diablo no lo matara. El diablo no te puede matar cuando él quiere. Dios es escudo alrededor de ti. Es tu gloria el que levanta tu cabeza. Él te defiende, Él pelea por ti. Él dice: no estás solo, no estás solo. Jehová desnuda su santo brazo para protegerte, para defenderte. Sobrenaturalmente salió victorioso. Los guardias estaban todos ahí de pie, pero Pedro no estaba. ¿Cómo salió? Ese no es mi problema. El asunto es que salió. Los guardias no se dieron cuenta. Y cuando llegó a la puerta, no la pateó, no le forzó. La puerta se le fue abriendo. Y se le abrió completamente. Porque cuando trabajas con ese Dios sobrenatural, las puertas cerradas se abren en el nombre de Cristo. Se abren. Se abren en tu economía, se abren en tu familia, se abren en tus negocios, se abren en el ministerio, se abren en los grupos, se abren donde tú lo necesiten. Las puertas que pudiste abrir y no pudiste humanamente, el Espíritu Santo se encarga de abrirlas. Y la puerta que Dios abre, nadie cierra. Muy probablemente te cerraron una puerta, pero Dios te abre un portón de oportunidades. Posiblemente la competencia desleal te complicó un negocio, pero Dios te está sacando de ahí por algo. Te va a llevar a lugares amplios y espaciosos, porque con Dios vale la pena operar. Él es el Dios sobrenatural. Alguien grita esta mañana: Él es el Dios sobrenatural. Jesús alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, con 5 panes y 2 pescados. Le dijo: ordénense, pónganlos por grupos y ahora repartan. Oró, bendijo los panes y los peces, y en ese instante vino la multiplicación. Repartió y sobraron 12 cestas llenas
debieron ser entre 15 y 20 mil personas, pero Dios no tiene problemas. Su poder es infinito, su gloria maravillosa. Eso te dice que Dios es sustento para nuestra vida, que Él es provisión, que Él es ayuda, que Él es apoyo, y que nunca faltará el bien de Dios en tu casa. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa de Jehová morarás por siempre. Las bendiciones te alcanzarán, vayas donde vayas, vivan donde vivan. Las bendiciones se establecerán sobre tu cabeza y sobre todo lo que toca en tus manos, y serás bendecido sin que el diablo pueda impedirlo. Las bendiciones de Dios van hasta 1000 generaciones. Serán benditos tus hijos, tus nietos, tus tataranietos y los tataratataratatata. Dios no cambia. Él sigue haciendo milagros. De hecho, debemos tener presente que el objetivo de los milagros no es solo bendecir al pueblo de Dios que le ama y que le honra. Es bendecir también, o cautivar, impactar el corazón de aquellos que no creen en Dios. De aquellos que no creen en Dios. Tu Dios, mi Dios, nuestro Dios es un Dios de milagros. Si lo crees, dice amén. El Señor Jesucristo nos envía a nosotros a hacer las obras de Dios con poder sobrenatural. En Marcos 16, verso 17, 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué son señales? Son manifestaciones espirituales que autentican, que dicen que Dios está con nosotros. Y estas señales seguirán. Tú no tienes que orar por milagros. Señor, dame milagros, dame el don de milagros. Señor, quiero hacer milagros. Las señales nos siguen. Tú predicas y los milagros te siguen. Las manifestaciones vienen. El poder que tiene la palabra es inmenso. Y mientras tú predicas la palabra bajo el dunamis de Dios, bajo esa unción del Espíritu, la fe es activada en los corazones, avivada. Es ahí donde se producen los milagros. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. No es un poder tuyo, no es una manipulación tuya, es lo sobrenatural de Dios en operación. Son las obras de Dios, las manifestaciones de Dios que surgen en vidas ungidas, en personas que creen, que usan su fe, sus dones. Dios sabía que no era posible desarrollar un ministerio efectivo que impactará la región o el mundo, que estableciera el reino sin poder de Dios. Por eso envió al Espíritu Santo, al dunamis de Dios. En Mateo 17 Jesús comisiona a sus discípulos y nos comisiona a nosotros diciendo: y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Es importante para nosotros los pastores y los líderes que la predicación de Dios debe ser una predicación basada en la palabra de Dios. Más palabra de Dios que nuestras propias palabras y conceptos humanos. Lo que Dios respalda no son nuestras palabras, es su palabra. Y predicad diciendo,
El reino de los cielos se ha acercado y viene el poder y la autoridad que nos es dado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Este es el poder que nos da como iglesia. Vivimos en un mundo de gente atada, cautivada por el mal, esclavizada por los vicios, por el pecado. Vivimos en un mundo de gente deprimida, oprimidos, queriéndose suicidar. Y nosotros con toda esa riqueza. Un día me invitaron a mí para dar los santos óleos a un hombre que había muerto en un hospital de la ciudad. Y yo no sé qué es dar los santos óleos a la gente, pero yo fui para orar. Y el hombre está tirado, la familia está ahí al lado llorando. Y yo llegué y cuando lo vi, digo, ¿qué voy a hacer? Pero lo vi y le digo, en el poderoso nombre de Jesucristo, te mando que te levantes ahora. Y el hombre se levantó de la cama. Y yo me asusté, Jesucristo, dije. Porque muchas veces nosotros oramos y no creemos lo que oramos. Pero me asusté. Y dijo el hombre, tengo hambre, denme de comer. Es un buen síntoma. Y la familia llorando, abrazándome. Ese hombre me dijo, quiero llevarlo a mi pueblo. Un pueblo cerca de Trinidad, Santa Bárbara. Y fui, había una multitud del pueblo. Vengan, conozcan al hombre que oró por mí para que Dios me trajera de la muerte. El principal estaba ahí convirtiéndose a Cristo, el cura del pueblo. Y una multitud. Porque para eso son los milagros. Para que los que no creen a la palabra crean por los milagros que son hechos en el nombre poderoso de Cristo. Y viendo que es una de las señales apostólicas, los milagros. Y no debe ser para nosotros extraño que un muerto resucite. Lo vemos en el ministerio de Jesús comúnmente, en el de Pedro, en el de Pablo. Pero él dice, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y en Mateo 16, 18, Jesús, después de que Pedro confesó que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Usar las llaves del reino para producir lo sobrenatural de Dios. Pedro usó las llaves del reino en el día del Pentecostés y abrió las puertas para que 3,000 judíos conocieran a Jesús. Abrió las puertas con las llaves del reino en el pórtico de Salomón. Predicó su segundo mensaje y 5,000 personas entregaron sus vidas a Jesús. Lo sobrenatural. Dicen que en el tiempo pasado se requerían 2 mensajes para ganar 8,000 almas, y que en nuestro tiempo se necesitan 8,000 mensajes para ganar 2 almas. ¿Por qué? Porque aquellos tenían el dunamis en su vida, posesionados, llenos de la gloria de Dios, creían, habían estado con Jesús. Hay que estar con Jesús, hay que caminar con Él para ver su poder y su gloria. Ahora miremos, el ministerio de Jesús fue sobrenatural por la unción del Espíritu que estaba sobre Él. Lucas 6, 17 y 19. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba todo. ¿Qué tenemos que hacer para que esto suceda?
y salir de lo común, de las cuatro paredes donde vivimos encerrados. Ya no predicamos en los campos de fútbol, en las calles. Los malos, cuando quieren, se toman las calles y hacen sus carnavales. Nosotros vivimos encerrados porque no estamos entendiendo el tiempo que vivimos. Con el Dios que tenemos, deberíamos estar en las calles, en la radio, en la televisión, predicando en las redes sociales, predicando en los estadios, tomarnos las ciudades, tomarnos los colegios, las escuelas, tomarnos los centros donde podemos impactar y llevar la autoridad y el poder de Dios para hacer milagros y prodigios. ¿Por qué la gente seguía a Jesús? ¿Por qué las multitudes? No tenía radio, no tenía televisión, no tenía medios de comunicación, no tenía parlantes como los nuestros. Usaba el viento para predicarle a las multitudes. Pero Jesús oraba noches enteras, madrugadas, y cuando amanecía, los demonios se postraban a sus pies y las enfermedades salían como plaga, caían. Esa es una diferencia, porque para ver al Dios sobrenatural hay que buscar su presencia. Hay que humillarnos y rendirnos y entender que solo así y solamente así la gloria de Dios será vista por el mundo. El mundo está deseando ver la manifestación de los hijos de Dios. Somos un 44%, dice Gallup, la iglesia más grande de América Latina, y por qué no de muchos lugares del mundo. Pero es una iglesia que no se nota. Es una iglesia que no se ve su influencia, su poder, su autoridad, sus milagros. Por eso me gusta a mí pensar en Jesús. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, fue equipado, empoderado por el Espíritu en el momento que llegó al bautismo, preparándolo para el ministerio. El Padre le trajeron la gente enferma, los que habían sido atormentados de espíritus inmundos, y eran sanados. Y toda aquella gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Estaba viendo que hay 36 milagros de los que puedo hablarles así rápidamente. Sanó a una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre, curó a 2 ciegos, sanó a una hija endemoniada de la mujer cananea, alimentó a una multitud con 7 panes y 2 peces, sacó una moneda de la boca de un pez. Le estaban molestando por los impuestos, y Jesús dijo: dame una moneda. ¿De quién es esta moneda? De César. Pues dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y le dijo: ve al estatero, saca un pez. Y el pez tenía en su boca la moneda que necesitaba para pagar impuestos. Es que con el Dios que tenemos todo es posible. ¿Tienes enfermos graves en tu familia? Él es Jehová tu sanador. ¿Hay problemas económicos? Él es Jehová Jireh, tu provisión, tu estandarte, tu fuerza, tu vida. Te persiguen los enemigos. Dijo Dios: no es tuya la guerra, mía es la batalla, dice Jehová de los ejércitos. Déjamelos a mí, yo pelearé por ti. Los enemigos se destruyen solos. ¿Qué más? Tenía hambre, se acercó a una higuera. La higuera no tenía frutos, solo hojas, porque a Dios no le importa la apariencia de la gente, le importa el fruto. Y le dijo: nunca más nazca en ti fruto. Y la higuera se secó desde las raíces. Todo árbol que no da buen fruto será secado y cortado. Por eso tienes que producir, y con el Dios que tú tienes eres capaz de hacer maravillas, crecer y multiplicarte. Curó otro ciego en Betsaida, sanó a un hombre sordo, mudo y tartamudo, expulsó un demonio de un hombre, hizo una pesca milagrosa en Lucas 5 y llenó 2 barcas, sanó a la suegra de Pedro que estaba enferma, sanó a un leproso,
resucitó de la muerte a la hija de Jairo, sanó a otro paralítico, calmó la tormenta que estaba a punto de anegarlos, curó a un hombre con la mano paralizada, sanó a un hombre poseído por muchos demonios, el endemoniado gadareno, sanó a un muchacho poseído, dio la palabra para el siervo del centurión y fue sanado, expulsó de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo, resucitó al hijo de la viuda de Naín, restauró la oreja cortada de Malco, sanó a un hombre con hidropesía, supo con antelación y profetizó que Pedro le negaría 3 veces, sanó a una mujer encorvada, curó 10 leprosos, sanó a un ciego en Jericó llamado Bartimeo, hizo una segunda pesca milagrosa en Juan 21. ¿Quieres una iglesia creciente? ¿Quieres una iglesia fuerte, representativa? Camina con Dios, sumérgete en Él y lo sobrenatural vendrá. Posiblemente no conocen la historia de la cosecha, pero en 1992 yo estaba frustrado pastoreando 500 personas. Y le dije: Dios, si pastorear 500 personas sí es mi destino, no lo quiero. Subí 3 días a ayunar, a orar, a llorar en la presencia de Dios. Ahí nació la visión de los grupos de crecimiento y nació la visión de las cruzadas evangelísticas. Empezamos a orar con los líderes, una plataforma como esta. Desde la madrugada hasta la noche habían grupos que venían a orar, a llorar. El altar siempre estaba lleno de lágrimas. Danos un avivamiento, refréscanos, que tu presencia venga, nos transforme, danos crecimiento. En 1993 un equipo empoderado de líderes, con un templo entre 500 y 600 personas, llevamos a 2 servicios. Un grupo como de 70 se nos dividieron y andaban por ahí diciendo que yo iba a destruir la iglesia. Escribieron a nuestra misión: saquen a ese pastor que está destruyendo la iglesia, porque antes tenemos culto los 7 días de la semana. Entonces yo quité 4 y solo dejé 3 para servicios. Pero al tercer servicio, porque creció, la gente estaba en los pasillos, hasta en la orilla del altar, hasta en la calle. Nuestra ciudad, que es calurosa, y la gente estaba afuera bajo el sol con un terrible calor. Habían 500 mientras salían estos. ¿Y saben qué? Llegaron todos los vagos y rebeldes y se pusieron al frente. Dijeron: perdónenos, pastor, hemos pecado, nos arrepentimos. Y yo, por misericordia, los perdoné y los incorporé. Abrimos un 4º servicio, un 5º, un 6º servicio. Y cuando ya no había más horas en el domingo, entonces sacamos a la gente a la calle. Pero nosotros somos acelerados y usamos trompetas y usamos matracas. ¿Dónde está la matraca? Usamos matracas y usamos instrumentos de música, porque todo lo que respire alabe a Jehová. Y tenemos un ambiente festivo, vivo. No venimos a un cementerio ni a un velorio. Venimos a celebrar que Cristo no se quedó en la tumba, que resucitó victorioso. Y le llamamos celebraciones. Aleluya. Entonces los vecinos gritaron y le dije: Dios, dame un terreno. Me dijo: vete al este de la ciudad. Fui al este, caminé sobre 15 manzanas de tierra, donde estamos ahora, y pusimos una carpa para 5,000 personas, la que se llenó a las 4 de la tarde, y a las 5 de la tarde. Con tu Dios eres capaz de crecer y de multiplicarte. No hay límites en Dios. Al que cree, todo le es posible. Lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Con fe puedes crecer, con fe puedes poseer, con fe puedes ir a lugares grandes. Aleluya. Caminó sobre el mar. Jesús caminó sobre las aguas. Convirtió el agua en vino. En la era apostólica, Hechos 5:12 dice:
y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Señales y prodigios. Las señales y prodigios no son méritos nuestros, son obra de Dios, son las obras de Dios, el poder sobrenatural de Dios. Ellos hicieron muchos milagros, muchos. Levantó al paralítico en el pórtico de Salomón. Pedro le dijo a Ananías y Zafira: ¿vendiste la propiedad en tanto? Sí, en tanto. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Cayó muerto. Y había un ministerio de jóvenes levantando a los muertos. Al rato llegó Zafira, su mujer, y le dice: ¿vendiste la propiedad en tanto? Sí, en tanto. ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo con tu marido? Por tanto, a los pies de los jóvenes que llevaron a enterrar a tu marido caerás. ¡Pum! Cayó. Son tiempos serios, porque la obra de Dios no es un juego, y tenemos que ser veraces e íntegros en lo que hacemos y en lo que decimos. Esas son cosas sobrenaturales. Un hombre de Dios tiene poder en su boca, poder para construir, poder para bendecir, poder para hacer milagros. Él dice y es hecho. Saulo recobró la vista cuando Ananías le puso las manos sobre él, porque habían caído oscuridad y cayeron como escamas de sus ojos. Eneas fue levantado. Pedro resucitó a Dorcas. Elimas el mago quedó ciego. Desde ahora quedarás ciego y otro te conducirá de la mano. En ese instante la ceguera cayó. Y el procónsul Sergio Pablo creyó maravillado a la palabra del Señor. Pablo levantó a un cojo. Un espíritu inmundo fue expulsado de una mujer que tenía espíritu de adivinación. Pablo resucitó a Eutico. Una víbora picó a Pablo y todo el mundo esperaba que muriese. La sacudió y nada sucedió. Para nuestros días, Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Esas cosas pasaron en el antiguo pacto, pasaron en el nuevo pacto y están pasando y estarán pasando en nuestros días. Él no ha cambiado. Hizo milagros ayer, hace milagros hoy. Hizo prodigios ayer, hace prodigios hoy. Él es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Él es Dios sobrenatural. El Dios que quiere llevarte de la mano para mostrarte su grandeza, su poder, sus maravillas. Ahora, no sé por qué últimamente se me ha metido un espíritu profético, pero te profetizo que Dios levanta en este tiempo una generación de gente que se atreverá a creer a lo que Dios ha dicho y a operar bajo la unción del Espíritu y a provocar milagros y prodigios y a mover la mano gloriosa del Espíritu Santo para que se produzca crecimiento y multiplicación en la casa. Es una generación de gente fiel, leal, obediente, que cree, que está dispuesta a ir con Dios, que está dispuesta a pagar el precio, que no están buscando intereses propios, que no están buscando lugares de honor y de poder. Ellos quieren servir a Cristo Jesús el Señor, y Dios esta mañana los equipa, los empodera, su Espíritu Santo sobre ellos, para convertirlos en instrumentos poderosos. ¿Cuántos quieren el dunamis de Dios? Venga, rápido.
Deme 5 minutos porque otros van a predicar también. Eso es. Hay una unción esta mañana aquí, hay una presencia de Dios, hay un poder de Dios aquí fluyendo. Ayúdenme con el piano suave. La unción de Dios está aquí para poseerte, para caer sobre ti, el dunamis de Dios. Solo tienes que abrir tu corazón. Solo tienes que abrir tu corazón. Porque esta mañana hay una impartición de crecimiento. Apóstol Mario, usted va a crecer. Atrévase a hacer lo que no ha hecho. Como le dijo Dios a David a través de Natán: todo lo que viniere a tu mano a hacer, hazlo, porque Dios está contigo. Levántese. Dios lo empodera para ir a otro escenario de la vida, del ministerio, a crecer y expandirse. Es el tiempo de Juticalpa. Juticalpa verá el poder de Dios y la gloria de Dios sobre su vida, apóstol. Juticalpa experimentará un día nuevo, sí, con el Dios sobrenatural. Solo tiene que creer y el poder de crecimiento y multiplicación vendrá. Comayagua, Pastor Lara y pastores de Teucigalpa y de diferentes partes, con el Dios nuestro somos capaces de ir, producir frutos que exalten el nombre del Señor. Vamos, hay una impartición esta mañana. Dios está aquí, su Espíritu está aquí. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Comienza a hablar en lenguas. Espíritu Santo, ven. Desciende sobre ellos, equípalos, empodéralos. Que tu presencia, que tu santa unción, que el dunamis de Dios descienda sobre ellos. Vamos, levante esa voz. Reciba el poder de Cristo. Reciba el poder de Cristo. Adore, adore. Reciba el poder de Cristo. La unción de Dios es sobre usted, para que se atreva, para que fluya, para que fluya, para que opere en el poder del Espíritu, en el nombre de Jesús. Vamos, el dunamis te lleva a los milagros, el dunamis te lleva a la influencia, al empoderamiento, a las cosas grandes de Dios. Reciba. Se rompe la incredulidad, se pudren los yugos de incredulidad, de dudas, y se siembra la fe, las palabras de fe, las palabras de vida. Se despierta la fe en un Dios todopoderoso, en el Dios que todo lo sabe, en el Dios que todo lo conoce. Se activan los milagros, se activan los milagros. Esta noche, esta mañana, por el dunamis de Dios, los enfermos se sanan, sale la opresión fuera, se va la depresión, se va la enfermedad, se va la enfermedad de los huesos, se muere el cáncer, mueren los tumores, en el nombre de Cristo. Se van los quistes en los ovarios, mueren, los miomas mueren, el sangrado se detiene por el poder de Cristo, muere la diabetes en el nombre de Jesús. Levántate, Jehová, levántate, y un poder de Dios fluye, la gloria de Dios fluye. Ven, ven, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Dígame. Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar.
Santo y fuego. Poder de Dios sobre ellos. Unción de Dios sobre ellos. Vida del Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Desciende un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita a los muertos, se sana al enfermo. Tu poder, queremos de ti, llenamos de ti. Espíritu Santo, volvemos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Llena este lugar. Yo aprendí a través de los años a atreverme a hacer aquello que nunca había hecho, a creer en los milagros de toda índole, económica, espiritual, física. Con Dios puedes lograrlo todo, todo. Espíritu Santo, ven. Tu Dios es grande. Ven, ven, Espíritu Solo piano. Levante las manos. Cuando la iglesia de Jerusalén mandó a Pedro y a Juan a ayudar al aviamiento de Felipe en Samaria, fue para que Pedro y Juan pusieran las manos sobre todos los que habían sido convertidos, y cuando ponían las manos hablaban en lenguas, recibían el Espíritu Santo, porque Pedro y Juan eran instrumentos del Dios sobrenatural, eran como antorchas encendidas, encendiendo la vida de otros. Y eso es lo que tú eres, una antorcha encendida, un candelero lleno de vida para tocar a otros. Amados pastores, yo, hermano Jesús, yo siento en mi espíritu que lo que tenemos que hacer este año 2023 es tomarnos los colegios, las escuelas, las universidades, la policía, el ejército, las calles de Comayagua, una iglesia líder, viva, representativa, que lleve la gloria de Dios. Ahora, para eso requiere de una unción sobrenatural de evangelismo. Y yo soy un evangelista de Dios. ¿Cuántos quieren esa unción? Levanten la mano. Porque va a comenzar a haber un liderazgo que no conocía usted, y a descubrir líderes, predicadores, porque lo que va a suceder aquí es grande, y este templo se va a volver pequeño para lo que Dios va a hacer. Su gloria, su unción sobre su vida, unción de evangelismo, sea impartida esta mañana sobre ellos. Ahora descienda, Señor, lo que está en la cabeza, baja la barba y al borde de la vestidura, lo que tú me has dado, dale a ellos, apasionarlos por la predicación
Llénalos de tu denuedo y del dunamis de Dios. Que sean antorchas encendidas, predicando el evangelio. Que arda el Espíritu en ellos y que vayan más allá de las leyes naturales a experimentar los milagros y los prodigios en el nombre de Jesús. Algo más: en los grupos familiares hay gente oprimida, deprimida, hasta paralíticos. Yo le digo al liderazgo: vengan, voy a orar por ustedes. Lo que Dios me ha dado a mí también se los da a ustedes, es de ustedes. La unción no está sobre mí, también sobre ustedes. Oren por los enfermos. Llegó un muchacho el domingo y me dijo: pastor, quiero 5 minutos de testimonio. ¿Qué pasó? Me dijo: como usted nos dijo que oramos por los enfermos, llegó una mujer en silla de ruedas, oré por ella y Dios la levantó. No solo 5, tomate el tiempo que querrás. Si ella está aquí, presentó una mujer que se levantó de la silla de ruedas. No eres tú, es el Dios que está en ti. Con Él van a pasar muchas cosas. Unción de Dios vuelve los atrevidos, valientes, osados, que oren por los enfermos y comiencen los enfermos a ver los milagros y las maravillas de Dios en el nombre de Cristo. Unge a este pueblo, que ellos puedan experimentarte y conocer que tú eres Dios grande, el más grande de todos los dioses del universo, y está sobre ellos. Yo los bendigo esta mañana en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven sobre la vida de los pastores de esta casa. Yo le voy a profetizar que este es un nuevo tiempo, que los tiempos difíciles quedaron atrás, que Dios le ha dado buena gente que pueda invertir recursos para el sostenimiento de todo lo que se proponga hacer. Yo bendigo a la gente que hace esto en favor del ministerio y de ustedes. Pero viene un tiempo de crecimiento a esta casa. Los días difíciles quedan atrás y ahora viene una unción de crecimiento y de multiplicación sobre su vida. Los líderes en los que se ha invertido, ellos harán cosas que usted no tiene idea. Hablo vida sobre usted y hablo sanidad sobre la pastora. Que los huesos que han sido abatidos sean refrigerados por la unción del Espíritu Santo. Declaro un corazón sabio, entendido, pero también apasionado por lo tuyo y por el crecimiento de tu obra, en el nombre de Jesús. Amén. Decimos amén con fuerza. Pastor Alfredo, la esposa, venga. Manténgase un ratito así. Venga aquí. Esta mañana queremos presentar la iglesia de Tegucigalpa, que se vuelve parte de nuestra familia. Pastor Alfredo y su amada, que han hecho un gran trabajo. Si pueden levantar la mano el equipo de líderes que vinieron con ellos de Tegucigalpa. Tegucigalpa, ahí está Tegucigalpa, ahí está Tegucigalpa. Y quiero decirlo públicamente, aunque nosotros somos los supervisores de este distrito, pero el apóstol de nuestro ministerio es el apóstol Misael. Y quiero ser respetuoso a su autoridad y a su manto, para que sea usted quien los reciba y quien los consagre este día como pastores bajo nuestra cobertura como Ministerio de la Cosecha. En el aceite.
Amados pastores, estar conectados con Dios y con la visión es el camino al crecimiento y a las grandes cosas. Estamos para ayudarles, servirles, direccionarles. Pero voy a orar para que una unción sobrenatural venga a ustedes. Y ustedes pueden ser dignos representantes del ministerio. Y el poder de crecimiento que ustedes jamás creyeron que tendrían, lo van a tener. Levanten las manos el pueblo, por favor. En el poderoso nombre de Jesús, unjo su vida y le establezco como pastor en la ciudad de Tegucigalpa. Que el poder sobrenatural de Dios venga sobre ustedes y una unción poderosa de crecimiento y de multiplicación sea manifestada, que puedan alcanzar gente que no creyeron, conocerán gente que nunca imaginaron. Y oro esta mañana por un poder de influencia que no han tenido, pero que a partir de este tiempo tendrán. Oro por dones, capacidades, habilidades para operar bajo la unción del Espíritu en una capital política que necesita ser estremecida por el poder de Jesús. Yo los bendigo delante de Dios esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra décima iglesia. Déselo fuerte. Vamos a movernos rápido a las sillas. Vamos a cantar un himno de alabanza para luego presentar a nuestro segundo conferencista. Prepara.